Hola, mi amigo querido, qué alegría. Sabes que yo leo los comentarios que ustedes escriben y veo tanto dolor, tanta tristeza, angustia, gente accidentada, gente herida, gente en el hospital, algunos con terribles problemas en la familia, no solamente entre esposo y esposa, a veces con los hermanos carnales, con los padres, en fin, problemas en el trabajo, gente que no tiene empleo, que lucha por la vida, y muchos pidiendo oraciones por problemas espirituales. Quiere decir, ellos son conscientes de que no están bien con Dios, y algunos dicen: pastor, yo no sé qué hacer con mi vida, no sé cómo crecer, yo a veces me desanimo. Pues estas lecciones son justamente para que no te desanimes, querido. Vamos a estudiar la lección número 11 para el 10 de septiembre del año 2022. El título de la lección es Aguardar en el crisol. El propósito de la lección de esta semana es enseñarnos a esperar. Tal vez una de las cosas más difíciles de la vida sea esperar, porque nosotros los seres humanos somos inmediatistas por naturaleza. Queremos que las cosas sucedan aquí y ahora. Pero esperar es el arma que Dios tiene, la herramienta que Dios tiene para ayudarnos a crecer. Por eso Jesucristo dijo que Él es manso y humilde de corazón y que nosotros tenemos que aprender con Él la mansedumbre, la paciencia. Tenemos que aprender a esperar. ¿Para qué? Para ser semejantes al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la primera parte de la lección de esta semana bajo el subtítulo de El Dios de la paciencia. Y para esto leo Romanos 15, versículos 4 y 5. Voy a ir leyendo y comentando, parando, mas no tengo prisa. Quiero desarrollar bien el pensamiento de Pablo. Él empieza diciendo: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. O sea, todo lo que los hombres, las mujeres, los personajes bíblicos del pasado vivieron, las cosas malas que hicieron, las cosas buenas que ellos hicieron, todo lo que ellos vivieron fue registrado en la Biblia para nuestra enseñanza. Por eso yo siempre digo que la Biblia no es un libro de conceptos vacíos, es un libro que nos muestra vidas reales de gente como tú y como yo, que tuvieron sus luchas, que pasaron por dificultades, que vencieron las dificultades. Y entonces todo eso fue escrito para nuestra enseñanza hoy. Sigo leyendo. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Todo lo que los otros vivieron en el pasado fue registrado en la Biblia para que nosotros tuviéramos esperanza por la paciencia y consolación de las Escrituras. Esperanza. Porque, queridos, si ellos en el pasado enfrentaron luchas terribles y a veces muchos personajes bíblicos no veían luz, no veían salida para sus luchas, para sus problemas, y sin embargo el Espíritu de Dios los ayudó, los capacitó a sobreponerse a las dificultades. Al leer las historias, nosotros aprendemos que aunque no entendamos las cosas hoy, aunque sintamos que ya no tenemos fuerzas para resistir, aunque estemos a punto de rendirnos, no debemos rendirnos, porque si ellos vencieron, si Dios actuó poderosamente en la vida de ellos, también puede actuar en nuestra vida, en tu vida. Por eso es que el texto dice aquí que tú en las Escrituras encuentras consolación, consuelo. Cuando estás triste, abre la palabra de Dios. Especialmente lee los salmos. Y vas a encontrar salmos tan bonitos que te muestran que David escribió esos salmos cuando en medio del dolor sus ojos estaban clavados en Dios y sabía que Dios no lo iba a abandonar, y efectivamente Dios no lo abandonó. Sigo leyendo el texto. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Interesante, que el Dios de la paciencia y de la consolación les haga sentir a ustedes
lo que sintió el propio Señor Jesucristo. Esperar. Tenemos que aprender a esperar. Hay una cosa interesante. En el hebreo, la palabra o una de las palabras para esperar pacientemente es la palabra hebrea wehitholel, la palabra hebrea. Pero esta palabra no solo significa esperar pacientemente, significa también estar muy adolorido, significa estar herido. Quiere decir que nadie espera así riéndose a carcajadas. Nadie espera con alegría. Nadie levanta las manos y dice, Señor, gracias porque estás demorando en responderme. No, pues, ningún ser humano va a hacer eso. Por eso en hebreo la palabra esperar pacientemente es casi sinónimo de estar herido, estar sufriendo, estar adolorido. Porque, queridos, nosotros los seres humanos, ya lo he dicho en otras lecciones pasadas, no fuimos creados para el dolor. El dolor es una experiencia ajena. Nosotros fuimos creados para la felicidad, para la alegría, para el gozo, no para el sufrimiento, no para la aflicción. Todo eso es consecuencia del pecado. Por lo tanto, cuando el dolor llega, por más que entendamos que Dios tiene un propósito con ese dolor, por más que entendamos eso, en el fondo nos rebelamos, no aceptamos, sufrimos, lloramos. Pero Dios es soberano y Él te va a mostrar la salida en el momento oportuno. Vamos a la segunda parte de este estudio. El autor de la lección le puso el título Los tiempos de Dios. Lo que él quiere decir es que necesitamos aprender a esperar, porque esperar no es algo propio del ser humano. Vuelvo a repetir que el ser humano por naturaleza es inmediatista. Quiere todo aquí y ahora. Pero con Dios las cosas no son así. Dios tiene tiempo para cada cosa. Por ejemplo, voy a leer dos textos. El primero es Romanos 5:6 que dice, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Cristo murió no en cualquier tiempo, Cristo murió a su debido tiempo. No podría haber venido el Señor Jesucristo 2000 años antes para ponerle un punto final a la historia del pecado 2000 años antes. Podía, pero Él vino a morir a su debido tiempo porque Dios tiene un cronograma, un reloj. Nosotros no podemos controlar el programa divino. Pero sabemos una cosa, que Dios es puntual y que nunca falla. El otro texto es Gálatas 4:4, que dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer. Cuando se cumplió el tiempo señalado. O sea, tú estás viviendo un momento difícil y te preguntas, Señor, ¿cuándo vas a manifestar tu mano poderosa en mi vida? Pues cuando llegue el tiempo. Solo que el tiempo de Dios no es tu tiempo. ¿Pero por qué tiene que ser el tiempo de Dios? Porque Él sabe mejor que tú lo que te conviene. ¿Cuántas veces uso el ejemplo del padre y el hijito de 2 años? Si tú sueltas a tu hijito de 2 años en el mall, en el shopping, ¿qué va a pasar? Corre de aquí para allá sin ver el peligro. La gente lo puede golpear, caer, puede quebrar una vitrina con la cabeza, herirse. Tú como padre tienes que estar corriendo porque tú sabes lo que es mejor para tu hijito. Pues nosotros al lado de Dios somos como un niño de 2 años, somos caballitos locos que corremos de aquí para allá. Y Dios tiene que educarnos, tiene que formarnos. Y una mejor manera de educarnos, de formarnos, de ayudarnos a crecer, es enseñarnos a esperar. Nuestra lección trae algunos puntos que nos muestran por qué necesitamos esperar, por qué debemos aprender a esperar. En primer lugar, debemos aprender a esperar porque
cuando esperamos dejamos de ver las cosas y empezamos a ver a Dios. Vamos a ver que yo quiero una casa. Mis ojos están en la casa, quiero la casa. ¿Cómo busco dinero? ¿Cómo presto dinero? ¿Cómo voy al banco? ¿Qué hago? Casa. Hasta que cuando no se realiza lo que quiero, el sueño, no me queda otra sino cruzar los brazos y mirar a Dios. Entonces Dios no es que quiera demorar en responderte, sino que quiere ayudarte a entender que lo que tú quieres no es lo mejor para ti, que Dios tiene algo mejor para ti. Por eso esperar nos ayuda a dejar de ver las cosas y a mirar a Dios. En segundo lugar, esperar nos ayuda a entender nuestros verdaderos motivos. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Solo porque queremos salud? ¿Solo porque queremos que Él traiga a la esposa que se fue por nuestro mal comportamiento? Y clamamos a Dios y pedimos y nos consagramos y nos arrepentimos. Pero cuando demora, ahí comenzamos a analizar nuestros verdaderos objetivos, propósitos, motivaciones. ¿Por qué? Yo quiero que mi esposa vuelva realmente porque estoy arrepentido, porque he colocado mi vida en las manos de Dios para que Él cambie todo, o solo porque quiero que Él regrese. Esperar nos ayuda a entender nuestras verdaderas motivaciones. Esperar genera perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? La resistencia espiritual. ¿Por qué otro motivo debemos aprender a esperar? Porque permite a Dios poner otras piezas en el rompecabezas del cuadro completo. Explico. Cuando tú esperas, dejas de tener los ojos clavados en el objeto de tu pedido y comienzas a mirar. Y te das cuenta que tu pedido era apenas un detalle en el panorama completo. Entonces, por eso, muchas veces necesitas aprender a esperar. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de David, que fue una lección objetiva sobre esperar. Mira, David fue ungido con 15 años. Era un jovencito. Pero asumió el trono solo a los 30 años de edad. 15 años de espera. Y no de una espera, bueno, ojalá que Dios me dé el reino. No, Dios ya lo había ungido a través del profeta Moisés. Lo había ungido como rey. Y él tenía más o menos 15 años cuando fue ungido. Pero de ahí hasta ocupar el trono pasaron 15 años. En esos 15 años, David fue cantor de Saúl. David fue perseguido por Saúl. David tuvo que huir, tuvo que llorar, tuvo que sufrir. Pero él esperó. Él respetó el tiempo de Dios. ¿Te acuerdas cuando en cierta ocasión Saúl estaba durmiendo y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl? Pero él dijo, no, yo no puedo tocar al ungido del Señor. ¿Por qué? Porque David sabía en el fondo de su corazón que Dios tenía el tiempo. Esto es lo que tenemos que aprender en la vida, querido. Dios tiene su tiempo. Ese empleo que perdiste esta semana, no lo perdiste porque Dios no te escucha las oraciones. Lo perdiste porque Dios tiene un mejor empleo para ti, pero en el tiempo de Dios, no en tu tiempo. Dios te ama. Él quiere lo mejor para ti. Tú eres su hijo amado. Él entregó a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo te puedes atrever a pensar que Dios no te ama? Pero Dios no va a atender tu lloro inmediato. Si es necesario, te va a responder inmediatamente. Y si Él sabe que lo mejor es que esperes un poco, vas a esperar. Y si es necesario que esperes mucho, vas a esperar mucho.
pero el tiempo de Dios es soberano. Y cuando se realice el objeto de tu deseo, entonces verás que Dios tenía razón. Dios no se equivoca. David esperó y le llegó el tiempo en que tomó el trono. Tú también, querido, tal vez en este momento estás por los desiertos de la vida, perseguido, con hambre, pasando necesidad, pero te vas a sentar en el trono en el debido tiempo, en el tiempo de Dios. Vamos a la cuarta parte del estudio. Hablaremos aquí de Elías y de otros personajes bíblicos que se apresuraron, que no supieron esperar. Leo primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, dice: Y vino a él, a Elías, palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Sabes cuándo sucedió esto? Después que Elías había derrotado a los profetas de Baal, después que Dios había obrado grandes milagros, la reina Jezabel mandó un recado para Elías diciendo que lo iba a matar. Ahora, ¿qué debería haber hecho Elías? Debería haber esperado que venga la reina, que venga. Porque si Dios había hecho el gran milagro de permitir que él derrotase a los profetas de Baal, ¿cómo no podría defenderlo de la reina? Sin embargo, él no respetó el tiempo de Dios, él se apresuró y humanamente, ¿qué hizo? Corrió, huyó y ahora estaba en un arroyo, ahí en una cueva, durmiendo. Y Dios lo despertó y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Él no estaba respetando el tiempo de Dios. Oh, querido, yo te hago la pregunta que Dios le hizo a Elías: ¿qué haces ahí de brazos cruzados? ¿Qué haces ahí desanimado? ¿Qué haces ahí llorando? Aprende a confiar en Dios. No que no derrames lágrimas, eso es parte de la naturaleza humana, pero cuando digo llorando no es derramar lágrimas, es acostarte en la cama y pensar que ya está todo perdido, que Dios te ha abandonado, que estás solo en la vida. No, no estás solo. ¿Qué estás haciendo aquí? Levántate, te dice Dios, yo tengo una misión para ti. Ahora, no fue solo Elías, ¿te acuerdas de Abraham? Dios le había prometido un hijo a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? En lugar de esperar el cumplimiento de la promesa, el tiempo de Dios, ¿qué hizo? Buscó a la concubina, buscó una concubina, a la sierva de su esposa, y tuvo un hijo con ella, Ismael. Obra de Abraham, no era obra divina, quiere decir, él no respetó el tiempo de Dios, él se apresuró, y hasta hoy los descendientes de Ismael y de Isaac son dos naciones hermanas y enemigas. ¿Por qué? Porque Abraham no supo esperar. Otro personaje que no supo esperar, Moisés. ¿Te acuerdas? Dios tenía un plan para Moisés. Él iba a libertar al pueblo de Israel. Pero él se apresuró cuando vio a un egipcio maltratando a un israelita, fue y mató al egipcio. Y pensó que nadie lo había visto. Y lo habían visto, sí. Al día siguiente, dos israelitas estaban peleando. Y él fue a apaciguarlos y uno de ellos le dijo: ¿qué? ¿Me vas a matar también como mataste ayer al egipcio? Y él se vio descubierto y tuvo que huir al desierto. Y pasaron 40 años hasta que se cumplió el tiempo de Dios. Cuidado, querido, con tomar la solución en tus manos apresurado. Aprende a respetar el tiempo de Dios. Otro personaje, Sansón. Dios tenía para Sansón una esposa que lo ayudaría en su misión de juez. Sin embargo, él se apresuró. Vio a una mujer bonita, se enamoró, no quiso esperar el plan de Dios para su vida, se casó y fue su desgracia. Aprende a respetar el tiempo de Dios. Hay muchos otros casos en la Biblia. Por ejemplo, la madre de Andrés y Juan fue a Jesús: Señor, cuando establezcas tu reino, que un hijo mío se siente a tu derecha, otro a la izquierda. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que tomar la iniciativa humana para ser nombrado presidente o secretario o anciano de iglesia o cualquier cosa? Respeta el tiempo de Dios.
Deja que las cosas sucedan naturalmente. ¿Por qué tú tienes que darle una ayudadita a Dios? ¿Por qué tienes que echarle una mano? Dios es soberano. Dios sabe lo que hace. Si eres elegido, bien. Si no eres elegido, no, bien. Es el tiempo de Dios. Tú no tienes que querer ayudar a Dios porque Dios nunca se equivoca. Los discípulos, ¿te acuerdas? Los discípulos después del Señor Jesucristo fue para el cielo, se reunieron y dijeron, bueno, está faltando uno. Éramos 12, Judas traicionó al maestro, está faltando uno. Vamos a escoger un sustituto de Judas. Y escogieron a Matías. Y la sierva de Dios dice que el plan de Dios nunca fue que Matías fuera el sustituto de Judas, sino Pablo. Pero ellos no supieron esperar el tiempo de Dios. Ellos tomaron las cosas en sus manos y les fue mal. Llegamos así al fin de este estudio bajo el subtítulo de Aprendamos a deleitarnos en Jehová. Y para esto leo el Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, para que entiendas lo que David está diciendo, tienes que leer todo el capítulo 37 y te vas a dar cuenta que David estaba perseguido por sus enemigos. David estaba en el crisol, en el valle de la muerte, del dolor. David estaba despreciado. Sus enemigos querían agarrarlo, tomarlo. Y en medio de eso, él dice, deleítate en Jehová, deleítate en Jehová. Oh querido, cuando la mesa está llena de comida, hay un buen empleo, la familia está reunida, ahí pues es fácil deleitarse en Jehová. Pero cuando todo está oscuro, cuando todo te va mal, cuando oras y parece que Dios no te responde, David dice, es ahí, en esas circunstancias, que tienes que deleitarte en Dios. Reconocer que Dios es soberano, que Él nunca se equivoca, que Él va adelante y tú vas atrás. Quiero terminar el estudio esta mañana repitiendo un verso que Braulio Pérez Marcio, el gran pastor Braulio Pérez Marcio, las nuevas generaciones ya no saben quién es, pero los de mi edad, un poco mayor que yo, sí saben quién fue Braulio Pérez Marcio, un hombre de Dios. Y él tenía la costumbre de encerrar su programa radial recitando una poesía corta que decía, quiero subir la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. El Señor Jesucristo subió a la cruz del Calvario no porque le era placentero. ¿Te acuerdas que en la noche del Getsemaní Él dijo, pasa de mí este cáliz? ¿Qué estaba queriendo decir? Señor, tengo miedo. Como ser humano no quiero enfrentar el dolor, el sufrimiento y la muerte mañana. No quiero. Si pudieras pasar de mí este cáliz. Pero Él subió la montaña del Calvario, cargando no la cruz de Él, sino tu cruz, sufriendo no por causa de Él, sino por causa tuya. Entonces, este verso tiene mucho sentido. Quiero ascender la cuesta del Calvario, subir por ella, Señor, como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Oh Señor Jesús, yo quiero ser como tú fuiste. Que Dios te bendiga, querido.